porcentaje de humedad evaporable en una muestra de árido. Este método es suficientemente exacto para propósitos normales, tales como el reajuste del peso de bachadas durante la preparación de mezclas de hormigón. Generalmente con él se mide la humedad de la muestra del ensayo, lo más confiable que puede hacerse para determinar un suministro de árido. Para esta práctica se utilizan los materiales a utilizar son la balanza, un horno, que pueda tener temperaturas hasta 110 grados centígrados, y recipientes que no se vean afectados por el calor para hacer secar la muestra. El procedimiento es sencillo. Primero se pesa la muestra, evitando pérdidas por humedad. Una vez registrado el peso de la muestra, se procede a ponerlo en el horno para su respectivo secado. El horno no debe estar, no debe tener muy rápido el calentamiento, ya que puede ocasionar explosión de algunas partículas. Luego del secado, se le vuelve a pesar la muestra para tener su peso en seco, y mediante esta fórmula se saca el contenido de humedad de la muestra, que vendría a ser WP va a ser igual a 100 por W menos D sobre D, donde WP es el contenido de humedad, W es el peso de la muestra, y W es el peso de la muestra original, y D es el peso de la muestra seca después de sacar del horno. Después, seguidamente vamos a ver el método para determinar la densidad real, la densidad neta y la absorción del agua en áridos gruesos, según la ACTM C125 y AASHTO T85. El objetivo de esta práctica es determinar la densidad real, neta y la absorción de agua de la muestra del árido grueso en condiciones superficialmente secas. Algunas definiciones, ¿no? La densidad es la tasa entre la masa y el volumen de un material árido a una temperatura específica, y se expresa en kilogramos sobre metro cúbico. La densidad real la densidad en que se considera el volumen macizo de una partícula de material árido más el volumen de los poros accesibles e inaccesibles de estas partículas. La densidad real del árido seco es la densidad real en que se considera solamente la masa del árido seco. La densidad del árido saturado superficialmente seca es la densidad real en que se considera la masa de árido seco más la masa de agua que llenan los poros accesibles. Y la densidad neta es la densidad que se considera el volumen macizo de las partículas del material árido más el volumen de los poros inaccesibles. La absorción del agua. La absorción del agua es la masa de agua necesaria para llevar a un material árido del estado seco al estado saturado superficialmente seco. Se expresa como porcentaje referido a la masa del árido seco. Los materiales para hacer este ensayo los materiales necesarios para hacer este ensayo son la balanza, el horno, el canastillo que porta una muestra, un estanque donde se lo pueda saturar, y recipientes. Dadas los tamaños, se necesitan esta cantidad de muestras que vemos en esta tabla. Para 12,5 milímetros, una muestra de 2000 gramos. Para muestra de 25 milímetros se necesita 4000 gramos. El procedimiento para sacar la densidad neta real y la absorción de agua es sencilla. Primero se procede a tamizar todo el material, descartando lo que pase el material, el tamiz número 4, ya que lo que pasa también número 4 se considera material fino. Después de
tamizarlo, se procede a lavar el material hasta remover el poro u otros recubrimientos impurezas que estos tengan. Con la ayuda de un paño húmedo, como se ve en la figura, se lo procede a secar superficialmente, se lo procede a secar, ¿no? Superficialmente nomás. Después se pesa la muestra saturada superficialmente seca. Se lo procede a pesar una vez calibrando la balanza con el canastillo. Después se le procede a pesar la muestra en el canastillo sumergida, como se puede apreciar en esta figura. Luego de todo esto se lo procede a sacar la muestra del canastillo y se lo procede a llevar al horno para su secado, para posteriormente tener el peso de la muestra en seco. Mediante estas fórmulas se puede calcular la densidad real saturada, la densidad real seca, la densidad neta y la absorción del agua. Métodos para determinar la densidad real, la densidad neta y la absorción del agua de áridos finos. Según ACTM 128 y AASHTO T84. El objetivo es lo mismo que el anterior, para determinar la densidad real, la densidad neta y la absorción del agua de los áridos finos. El material fino se considera a todo aquel material que pase el tamiz número 4, en caso de hormigones, ¿no? Para esta práctica se utilizan los materiales de balanza, horno, un molde con forma cónica, como se puede apreciar en la figura, de diámetros de 40 más o menos 3 milímetros en la parte superior, de diámetros de de 90 más o menos 3 milímetros en la parte inferior y una altura de 75 más o menos 3 milímetros de altura, confeccionando con una plancha metálica de igual espesor superior a 8 milímetros. Es necesitar un pistón, recipientes, un matraz y el tamiz. El procedimiento de esto es, se extiende el árido en el recipiente o una superficie lisa expuesta a una corriente suave de aire caliente, revolviéndolo constante y uniformemente hasta que el árido alcance la condición suelta. Luego de hacer esto, se le procede a colocar el molde en el molde cónico, como se puede ver aquí, firme contra una superficie lisa y no absorbente. Se llena el árido en condición suelta y se compacta con la ayuda de un pistón, como se puede ver aquí, con 25 golpes desde una altura constante. Se levanta el molde verticalmente y si hay humedad en el cono de la arena, conserva su forma. Se lo vuelve a repetir este proceso de la operación anterior que les explicaba, con intervalos frecuentes hasta alcanzar que el cono se asiente según su talud. Esto significa que la arena ha alcanzado una condición de saturación superficialmente seca, como se puede ver aquí. Inmediatamente después de tener esta arena superficialmente seca, se saca una cantidad de 500 gramos para realizar el ensayo, que se mide y se registra la masa de la muestra de ensayo en condición saturada, superficialmente seca, se lo pesa. Después de esto, se lo vierte en el matraz. Se lo vierte en el matraz y se llena con agua a temperatura ambiente, que es más o menos de 20 grados, de más o menos 3 grados centígrados, hasta alcanzar una aproximación del volumen del matraz, de 2/3 del volumen del matraz. Se debe agitar el matraz a fin de eliminar las burbujas de aire golpeando contra la palma de la mano o dando vueltas el matraz, inclinando aproximadamente 30 grados. Nuevamente, cuando se llena el matraz con agua, nuevamente se llena el matraz con agua hasta la marca de calibración. Se mide y se registra la masa total del matraz más la muestra en ensayo, como se puede apreciar aquí, en esta figura de aquí. Una vez hecho esta medida, se procede a verter
el contenido en una bandeja, tratando de sacar todo el contenido del matraz, para luego posteriormente llevarlo al horno para su posterior secado. Una vez terminado, hecho esto, se lo saca ya del horno cuando esté seco y se lo vuelve a pesar, para así tener los datos, para utilizar estas fórmulas, para tener la densidad real saturada, la densidad real seca, la densidad neta y la absorción del agua, según estas fórmulas. Va a continuar mi compañero. Continuando con los ensayos, este es el ensayo de determinación de finura del cemento, que tiene por objeto la determinación de la finura del mismo por medio de los tamices número 200. Para este ensayo se necesita los tamiz número 200 y el número 40, una balanza de capacidad en gramos y una brocha, más que todo para limpieza. La fineza del cemento influye en el calor de hidratación liberado y en la velocidad de hidratación. Nos dice que a mayor finura del cemento es mayor la rapidez de hidratación del mismo y por lo tanto mejor desarrollo de resistencia. La finura del molido del cemento es una característica íntimamente ligada al valor hidráulico del cemento, ya que influye decisivamente en la velocidad de las reacciones químicas que tiene lugar su fraguado y primer endurecimiento. Nos dice que al entrar en contacto con el agua, los gramos de cemento se hidratan solo en una profundidad de 0.1 milímetros, por lo que dichos gramos, si fuesen muy gruesos, su rendimiento sería de muy pequeño, porque al interior del núcleo queda prácticamente inerte. Siguiente. Ya, para el procedimiento de este ensayo, vamos a hacer 3 muestras de cada una de 50 gramos y antes de utilizar el cemento se debe asegurar de que esté completamente seco y antes de usar los tamices también se debe asegurar que estén completamente limpios y secos para evitar un poco los errores que se puedan presentar de medición. Ya entonces introducimos los 50 gramos de cemento en el tamiz número 40, teniendo correctamente armado el juego de tamices de forma que el tamiz 40 esté encima del 200 y también la base que tiene que estar abajo del 200. Tenemos que asegurarnos que la tapa esté bien asegurada y empezamos la agitación de los mismos por un tiempo más o menos de 10 a 15 minutos. Se hacen las pesadas de las fracciones retenidas en cada malla y el recipiente del fondo también, procediendo de la forma indicada. Todos los pesos retenidos se anotan en la hoja de registro para el cálculo. Finalmente se pesan las muestras que quedan retenidas en los tamices 40 y 200 y hacemos el mismo procedimiento para las otras 2 muestras. Siguiente. Y aquí tenemos la fórmula para el cálculo de finura del cemento, que nos dice que la finura es igual al peso de la muestra del cemento menos los pesos del residuo que no pasa el tamiz 200 sobre el peso de la muestra del cemento por 100. El ensayo de resistencia a la compresión del concreto. Este ensayo se utiliza es utilizado mayormente por los ingenieros para comprobar que cumplen con los requerimientos de diseño establecidos en la norma STM C39. Tiene por objetivos determinar la máxima resistencia a compresión del concreto frente a una carga, conocer el comportamiento del concreto en el tiempo. La descripción del ensayo de la norma STM C39 nos dice que esta práctica cubre la determinación del esfuerzo de compresión en especímenes cilíndricas, sean estos moldeados, núcleos obtenidos por extracción. Siguiente.
Estos son los materiales requeridos para el ensayo, que tenemos un molde, una varilla, la prensa hidráulica y una balanza. Siguiente. Las dimensiones de la probeta. Durante la práctica se trabaja con unas probetas cuyas dimensiones están especificadas en las normas, y en estas normas también se incluye consideraciones para los ensayos a la compresión uniaxial sobre las probetas de concreto. Las dimensiones referencial de la probeta para esta práctica sería de unas 6 pulgadas, que equivalen a unos 15 centímetros de diámetro y unos 30 centímetros de altura. Para el muestreo se debe tener limpio y seco el molde de 15 por 30 centímetros. Se ubica en una superficie rígida, horizontal, nivelada y libre de vibración. Se coloca el concreto en el interior del molde cuidadosamente y se debe llenar el molde en 3 capas de un volumen igual, y para esto se debería hacer un compactado en 3 partes, ya que de 30 centímetros podría ser más o menos a unos 10 centímetros de altura en cada capa, para lo cual en cada compactado se debe dar 25 golpes con varilla para el mismo compactado. En cada capa se golpea a los lados del molde ligeramente de 10 a 15 veces con el mazo de goma para liberar las burbujas de aire que puedan estar atrapadas. Siguiente. Para el desmoldado, las probetas se retiran de los moldes entre las 18 y 24 horas después de moldeadas. Se marcarán luego de esto, deben pasar al curado. Y el curado, el objetivo es prevenir la pérdida de humedad del concreto recién colocado y mantenerlo a temperatura favorable en el mismo por un periodo definido. El proceso de curado va a estar hasta los 28 días, y también tenemos que sacar una muestra a los 21 días para hacer 2 pruebas diferentes. Siguiente. Y en estas imágenes se puede apreciar ya pesando la probeta para ser acomodado en la máquina y sacar sus resultados obtenidos a los 21 días y a los 28 días. Ahí, como se puede observar, hay una imagen de una rotura de la probeta. Siguiente. En estas imágenes, para tenerlo como datos, son unos tipos de fallas que puede tener la probeta. Como un ejemplo, en la falla número 1, dice que se observa cuando se logra una carga de compresión bien aplicada sobre un espécimen de prueba bien preparado. Esta es la falla deseable en compresión. Siguiente. Y estos también son otros tipos de falla que ya lo pueden ver en el documento. ¿Para qué se determina la resistencia de la compresión? Para determinar que las mezclas de concreto suministradas cumplan con los requerimientos de la resistencia especificada del proyecto. Los resultados de las pruebas de resistencia a partir de cilindros moldeados se pueden utilizar para fines de control de calidad, aceptación de concreto, para estimar la resistencia del concreto en estructuras, para programar las operaciones de construcción, tales como remoción de cimbra, o para evaluar la conveniencia de curado y protección suministrada a las estructuras. Y estas son unas cuantas recomendaciones para el ensayo, que dice, recomendamos predisponer correctamente los instrumentos para la elaboración de la probeta, porque es muy importante para evitar los errores en el ensayo. Cumplir correctamente con la norma ACTM C39 para la rotura, dar los golpes con la varilla de acuerdo a la norma, que consta de 25 golpes, llenar el molde correctamente en 3 capas proporcionales, mantener una superficie plana para la toma de muestras, para no tener inclinaciones ni variaciones en la forma de la probeta,
y no tardar en sacar la muestra. Eso sería todo, hijo. Con eso concluimos. Sí, ingeniero. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a algunas preguntas de sus compañeros voluntarios para preguntar. Buen día, Buen día, Inge. Inge. Disculpe, yo tendría dos preguntitas. Adelante. Al momento de realizar el cálculo del peso unitario, ya sea compactado o suelto, ¿el material debe estar con humedad natural o seco? ¿Y de qué manera puede influir esto en su dosificación? Ya, ya, ¿Quién del grupo puede contestar? cuando se ve eso de la compacción del material suelto o compacto, tiene que estar en estado seco, puesto que para hacer la dosificación usamos otros métodos para ver la determinación de la cantidad de agua. Entonces, todos los ensayos tienen que estar en estado seco. Ya para hacer las correcciones se utiliza porcentajes de 3 a 5% dependiendo del contenido de humedad. Eso se hace mayormente la corrección en campo, cuando tenemos el material expuesto al intemperismo. Entonces, ahí ya tendríamos que hacer las correcciones, pero mayormente todos los ensayos se hacen en estado seco. Correcto, eso es la forma de hacer los ensayos en estado seco. ¿Alguna otra pregunta? Tenía dos preguntas, usted dijo. Sí, Inge. Y bueno, es un concepto sencillo, ¿no? Para recordaros, en el ensayo de compresión, generalmente se escucha de lo que es la resistencia característica, compresión y la media. No sé si me puede decir la diferencia para que todos puedan recordar. ¿Quién del grupo puede contestar? Bueno, la diferencia que pregunta su compañero está en que en algunos casos sí se puede determinar la media y en algunos casos en realidad nos interesa a nosotros más la moda, la presencia del mismo valor en el conjunto de valores de la resistencia. Entonces, no siempre es un valor mediano porque las medias no nos representan exactamente los valores máximos y mínimos a los que puede dar la resistencia del hormigón. Entonces, hay que tener cuidado en los valores medios porque es probable que nos interesen más los valores de moda, los que más se presentan en una determinada resistencia. De todos los ensayos que han hablado sus compañeros, voy a hacer una pregunta al grupo, pero también es una pregunta a todos del curso, porque solo han hablado del ensayo de Los Ángeles para el ensayo de abrasión. ¿Es el único que conocen? O sea, ¿es el único que han visto en la universidad como parte teórica y práctica de los ensayos de abrasión? ¿O hay alguien del curso o del grupo que ha expuesto que me puede decir que hay otro tipo de ensayos de abrasión? Por lo visto, entonces, no han visto más que el del ensayo de Los Ángeles. Les recomiendo investigar un poco. No es el único ensayo, es el único que tenemos en la universidad porque es la única máquina que tenemos
la máquina de Los Ángeles, pero hay el ensayo de Deval y hay el ensayo de fragmentación que también tienen el mismo objetivo, determinar la resistencia a la abrasión de los materiales. Entonces sería bueno que investiguen porque podrían encontrarse en alguna obra o con una prensa de Deval que es diferente al de desgaste de Los Ángeles o con un equipo de fragmentación que es totalmente diferente también al de la máquina de Los Ángeles, ¿no? Pero tienen el mismo objetivo. Vamos a otra pregunta de alguno de sus compañeros. Antes de que vayamos a otra pregunta, no me anoté el que hizo dos preguntas. Su apellido, por favor. Nieves, Inge. Ya. Nieves Tastaca Carlos. Y el segundo, bueno, ahora vayamos a otra pregunta entonces de cualquiera del curso voluntariamente. Inge, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, Álvaro Cruz, ¿no? Sí, Inge. Ya, adelante Álvaro. Inge, para un hormigonado, ¿la temperatura del agua hay algún valor ideal? ¿O no importa qué temperatura esté el agua y si hay alguna ventaja o desventaja de este? ¿Alguien del grupo quiere contestar? Yo dije, Adelante, ya, según Mario. a lo que nos establece la norma, el agua tiene que estar superior a los 5 grados centígrados. Ahora, ¿qué conlleva eso? ¿Qué desventaja tendría eso mayormente? Porque si el agua está a menos de los 5 grados centígrados, entonces ocurriría lo que es el famoso que se congele las partículas de agua en el hormigón, o sea, crearía algunos poros de congelamiento dentro del hormigonado. Ahora si tenemos también una temperatura excedente a los 30-35 grados, como es en el caso en el Chaco, entonces, ¿qué hace eso? Que el hormigón se rápidamente fragúe y se desvanezca todo su agua y se evapore, ¿no? Entonces, ahí donde se producen las fisuraciones o agrietamientos de los hormigones. Es por eso que se recomienda en algunos lugares, como en el caso de Izcayachi o zona alta, utilizar aditivos, o en otros casos hacer el calentamiento del agua, o si no, hacer que el material agregado grueso o fino no tenga esa cantidad excedente o que esté congelada sus partículas en la superficie. Correcto, sí, para complementar, en realidad, si bien la teoría habla de lo que ha dicho su compañero y es correcto, en la práctica, todos los albañiles y las obras grandes que hacen hormigones buscan un horario adecuado, ¿no? No van a hacer en horarios de extremo frío o de extremo calor, porque ambas situaciones son desfavorables para la mezcla del hormigón. Cuando son muy fríos, o sea, se produce ese congelamiento de partículas de agua que van a generar puntos débiles en el hormigón, y en el caso de calor van a generar una pérdida de agua por evaporación, y esa pérdida de agua puede afectar a la necesidad de agua para el curado del hormigón. Entonces, son casos extremos. Por eso recomiendan mayor a 5 grados, pero normalmente el agua que se utiliza es el agua a temperatura ambiente, ¿no? Entonces ahí no tenemos problema.
¿Alguna otra pregunta de sus compañeros? Inge, buenos días. ¿Le puedo hacer una preguntita? Adelante, Freddy. Ya. Ahora, yendo a un punto más específico, ¿cuál es el propósito fundamental que deben cumplir haciendo el uso de los ensayos que se han dado a nombrar, tomando en cuenta en obras viales, obras estructurales y obras hidráulicas? Bueno, el fin, más que todo, ¿cuál es el fin y el propósito específico? Solo que tendría que referirse a algún ensayo particular, porque, En o este sea, caso, al ensayo de cono de Abrams, bueno, Ángeles. ya, del cono de Abrams, de consistencia. Sí. Ya. ¿Quiere contestar a alguien del grupo que ha hecho la parte de consistencia? Ya, yo he hecho de consistencia. Ahora, ¿cuál es el objetivo fundamental de hacer el cono de Abrams? Es como mayormente tenemos que ver, hacer la homogenización de las partículas, tanto de los agregados finos y agregados gruesos. El caso fundamental sería que tenemos que hacer una equidad, ¿no? De tanto de los materiales finos y gruesos para hacer una compensación. No podemos usar mayormente puro agregados gruesos en cualquier tipo de estructuras, porque ahora, ¿qué pasa con el agregado grueso? Va a tender a tener más una resistencia, una característica a no desparamarse. Ahora, la arena fina o el agregado fino va a hacer que se desplace un poco más aún que si tiene el agregado del agua. Entonces, eso va a evitar de que las partículas se expandan o que no tenga una mayor consistencia. Ahora, ¿cuál es el objetivo del hormigón? En que tenga mayor cantidad de agregados gruesos para tener una mayor resistencia. Ahora, también tenemos que ver el tipo del agregado, o sea, sus composiciones químicas y a la misma vez el tamaño de las partículas. No podemos poner un agregado mayor a 1,5 pulgadas para un tipo de columna, por ejemplo, o si no para una carpeta asfáltica no podemos usar más de mayor a 0,5 pulgada. O sea, tenemos que ver esas similitudes para tener un buen comportamiento de las partículas y así también ver la consistencia del material y si estamos por exceso o faltando para que sea una buena mezcla homogénea, entonces tenemos que ver esos factores, tanto ventajosos o desventajosos al material. Pero mayormente todo esto se basa en el tipo de agregado y el tamaño de las partículas. Ya. Creo yo que su compañero tenía otra intención, tal vez. Sí. Él quería saber si la consistencia es variable en las obras de estructuras, obras hidráulicas y obras viales. Sí. Entonces, para complementar, es diferente la consistencia en las obras, porque cada uno de las obras tiene su particularidad. Por ejemplo, en el caso de obras viales para hacer pavimentos con hormigón, la consistencia tiene que ser seca. Entonces, las normativas de todos los países exigen que el hormigón tenga una consistencia de 0 a 2 centímetros. Mientras que en obras estructurales, la consistencia está entre 2 y 5 centímetros para condiciones normales del hormigón, de manera que sea trabajable y que también se adquiera una capacidad de fraguado rápido. En el caso de las obras hidráulicas, dependerá del elemento de la obra, en el cual hay elementos que son de carácter estructural, pero como elementos particulares. Por ejemplo, un canal. Un canal queremos que tenga una consistencia seca más bien, porque queremos que no tenga, que fragüe rápido y que no tenga
posibilidades de fisuración. Entonces, nos interesa que tengan consistencias secas. Pero para algunas obras que son complementarias de una obra hidráulica, o sea, probablemente vamos a tener la consistencia de tipo estructural, o sea, de 2 a 5 centímetros. ¿Alguna otra pregunta de otro compañero? No hay voluntarios, entonces vamos a empezar a poner la lista para elegir. Inge, en el ensayo de compresión simple de las probetas de hormigón, la cabeza, si una de las cabezas tiene alguna inclinación, ¿se puede realizar el ensayo de compresión o se puede corregir? Se debe corregir, en realidad, porque teóricamente está hecho el ensayo para que sea totalmente horizontal, ¿no? Pero podría pasar que se ha vaciado mal la probeta y no se ha enrasado bien y tenga unas diferencias verticales. Entonces, hay dos formas de corregir actualmente que se usan, utilizando una mezcla que se pone encima y en un molde de tal forma que se coloca ese producto para que la probeta esté totalmente nivelada, o las gomas que se conocen como capuchones en la cabeza y en la base para antes de entrar a la prensa, de tal manera que la resistencia que se ejerza caiga exactamente en toda la superficie de la probeta, ¿no? Entonces, en conclusión, sí se debe corregir de alguna manera porque podría alterar las resistencias de la probeta. Gracias, Inge. Una última pregunta, ¿algún voluntario? Buenos días, ingeniero. Disculpe, tengo una pequeña consulta. En caso para el momento de desmoldeo, ¿por qué se debe considerar un tiempo mayor a 18 días? Mi pregunta viene a ser con respecto a ¿qué pasa si está haciendo su hormigón para tipo vías, construcciones o hidráulicas? ¿Habría alguna diferencia con el tiempo o se debe de ajustar un poco? En realidad, o sea, es lo de los 28 días está establecido por investigaciones que se han realizado hace muchos años y que han establecido que el fraguado final, para llegar a una resistencia ni siquiera del 100%, pero a una resistencia que alcance cercano al 100%, es de 28 días. Sin embargo, se harán la pregunta como ingenieros civiles que para hacer una obra, ya en obra real, tendría que esperar 28 días para hacer mi dosificación, mi probeta y tener que romper antes de hacer la obra. Y eso es una complicación en una obra, ¿no? Ahora, hay dos posibilidades. Uno, que los trabajos de dosificación y probetas de prueba se realicen mucho antes a la realización del hormigón en obra. Y ya tengamos resuelto el problema, ya hayamos hecho las dosificaciones, ya tenemos preparados los materiales, ya tenemos las probetas de prueba, ya estamos seguros de qué resistencia van a llegar y no tenemos problema en realizar. Esa sería la mejor opción en la obra, tener todo resuelto antes de estar
realizando el trabajo en obra. Pero en algunos casos podrían darse que no hemos podido hacer esa evaluación, pero necesitamos saber con urgencia si va a dar o no va a dar la resistencia con la dosificación que nos hemos planteado. Entonces ahí se han hecho algunas investigaciones sobre ensayos acelerados. No sé si en tecnología del hormigón han podido ustedes llevar los ensayos acelerados de resistencia. ¿Alguien me puede decir si han tocado ese tema en tecnología del hormigón? Sí, creo que sí había un método Inge para poder llevar, podíamos romper en 7 días y llevar para poder calcular ya la resistencia que tenía a 28 días. No estoy hablando de eso porque eso sería proyección, que también hay tablas de proyección. Me refiero a un ensayo acelerado. ¿Han hablado algo de eso en tecnología del hormigón o no han escuchado de ensayos acelerados? No, Inge. No, Bueno, no. hay un ensayo acelerado que se hace en 28 horas con 30 minutos exactamente. Ese ensayo consiste en poner una probeta en un recipiente y hacer hervir la probeta, o sea, se hace hervir a fuego, de tal manera que quede hirviendo la probeta por 28 horas y se deja secar 30 minutos. Y a las 28 horas con 30 minutos se rompe la probeta y esa es la resistencia que sería semejante a la de los 28 días. Entonces, estos ensayos acelerados sí están especificados por la ACTM para casos extraordinarios, no un caso normal, pero en casos extraordinarios sí se pueden hacer esos ensayos acelerados. Les hemos hecho hacer a algunos de sus compañeros en sus proyectos de grado, porque en un proyecto de grado hacer una dosificación y esperar los 28 días lleva mucho tiempo del semestre, ¿no? Entonces, alguna vez les hemos hecho hacer ensayos acelerados. Lo otro que decía su compañero, que es proyectar de la resistencia desde 3 días, desde 3 días que se puede romper hasta la resistencia a los 28 días, es una proyección. Para eso hay ecuaciones, hay tablas que nos ayudan a conseguir las resistencias a los 28 días. Eso es una proyección, pero lo otro es un ensayo acelerado, ¿no? Inge, una consulta en el tema ese del ensayo acelerado que estaba mencionando, específicamente, igual cuando nosotros estamos en laboratorio nos falta tiempo, igual ahora para la tesis. Esas 28 horas y 30 minutos cuentan a partir de que hemos hecho las 3 capas del molde, desde ese instante. O sea, no, después que han hecho el molde, tienen que esperar 24 horas para desmoldar, ¿no? Sí, exacto. Y en el momento de desmoldar, ahí empiezan las 28 horas. Bueno, ingeniero, está bien, gracias. Ese era mi... Bueno, entonces, con eso hemos terminado esta exposición. Les agradecemos a los del grupo y les autorizamos a que pongan en el WhatsApp del grupo toda esta exposición para que sus compañeros tengan como base bibliográfica y que también vuelvan a leer, porque podríamos preguntar cualquier cosa que sea expuesto en las evaluaciones. Para terminar esta clase vamos a
avanzar, me faltaba un poquito de la mecánica de rocas para que podamos con eso estar ya seguros de hasta dónde va a llegar la evaluación y las siguientes 2 clases antes de la evaluación dedicarnos solamente a ejercicios prácticos de tal manera que no sea una sorpresa el tipo de evaluación que vamos a tener. Entonces, hemos estado viendo la última parte, algunos ensayos de la mecánica de rocas y entre ellos el que más nos interesa era del RQD, que es un valor que nos representa a clasificar las rocas y representar ese valor con otros parámetros de las rocas. Entonces, veíamos la fórmula que nos permite, que es el número de trozos sobre la longitud total. El número de trozos es lo que venimos a obtener de la cuchara de perforación, que normalmente tiene una longitud de 120 centímetros. Y ahí, destapando la cuchara partida, podíamos encontrar los trozos inalterados de la roca y esos trozos los sacábamos los que tenían una longitud mayor a 10 centímetros y contábamos cuántos trozos mayores a 10 centímetros tenemos sobre la longitud total de la exploración en la cuchara de partida. Entonces, con ese valor de RQD podíamos ir a clasificar si era muy mala, normal, buena, excelente. Con ese valor de RQD hemos dicho que para nosotros nos interesaba que de 50 hacia arriba deberían estar para usarlo en las obras civiles, de tal forma que las normales, buenas y excelentes nos parecían correctas para su uso en la construcción. Luego vimos que hay una relación de la resistencia con la clasificación que tenía una roca. Entonces, también hay una resistencias desde en esta tabla desde 0,25 megapascales hasta 250 megapascales y para diferentes rangos de valores también había una clasificación de qué tipo de roca era en realidad. Entonces estábamos desde extra baja hasta extra alta dependiendo de esa resistencia, que es algo que nos interesa a los ingenieros civiles. Habíamos hablado de las propiedades de la roca intacta y entonces dividíamos a las rocas en sus propiedades como propiedades índice, que eran como la caracterización de la roca, y ahí estaban la porosidad, el peso unitario, las relaciones de fase y la degradabilidad, y en las propiedades de ingeniería, que eran las que están más relacionadas a la obra misma, eran la resistencia, la deformabilidad y la conductividad hidráulica, que eran los ensayos más recomendados para relacionarlas con las obras civiles. No son las únicas, no son los únicos ensayos de la roca. Hay mucho más ensayos y mucho más propiedades, pero estas las habíamos sintetizado para relacionarlos a las obras civiles, no tanto a la geología ni a las obras mineras.
Hay también propiedades físicas que estas ya son menos utilizadas por nosotros, como la composición mineralógica, la textura, la porosidad, el peso específico, el contenido de humedad, la permeabilidad y la durabilidad, que son características físicas de los macizos rocosos que para su utilización pueden ser importantes hacer los ensayos para obtener estas propiedades y saber de la magnitud en la que tienen los macizos rocosos, ¿no? Son las propiedades mecánicas, habíamos dicho que son las que nos interesan más, que son la resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción, la velocidad de propagación de ondas elásticas y la deformabilidad. ¿Por qué estas propiedades nos interesan? Porque estas sí van a tener relación directa con la obra civil. O sea, todas nuestras obras civiles tienen una relación esfuerzo-deformación. Entonces, cuando hablamos de esfuerzo, hablamos de resistencia. Y esas resistencias pueden estar en diferentes direcciones, pero sobre todo en las direcciones axiales, que son de compresión, y los esfuerzos en tracción, que nos interesan también a los elementos civiles. La velocidad de la propagación de ondas elásticas es hasta dónde puede los esfuerzos generar una propagación de ondas en el macizo rocoso. Por lo general no existe esto con facilidad, a no ser que el macizo rocoso tenga una degradación muy importante y pueda tener muchos vacíos internos que dan lugar a la propagación de las ondas elásticas. Por lo general no existe eso. La mayoría de los macizos rocosos, al menos los que nos interesan usarlos, que son los de alta resistencia, tienen una velocidad baja de propagación y no es algo significativo para su utilización o no de un macizo rocoso. Y por último, la deformabilidad, aunque tenemos el concepto muy lógico que los ingenieros civiles de que la roca no se deforma y por lo tanto es un macizo rocoso indeformable, y por eso nos interesa la roca, porque en esas condiciones no tenemos que preocuparnos de la deformabilidad. Pero se ha demostrado por los estudios geológicos y mineros que han encontrado que las rocas de diferente condición física, de diferente condición química, tienen algún grado de deformabilidad, no como el suelo, ¿no? Que lo consideramos que puede tener una condición plástica. No, la deformabilidad de la roca es mucho menor, pero sí podría deformarse y esa deformación generar una fisuración o las fallas geológicas que se presentan en los macizos rocosos. Después hay las características geológicas, es decir, la litología, cómo está formada el macizo rocoso a través del tiempo, es decir, cómo se ha ido consolidando los estratos geológicos. Eso se ve en la litología y hacen la parte geológica, hacen unos estratos litológicos para demostrar la cantidad de años que ha tenido cada estrato y cómo se ha formado y qué características tiene esa formación,
qué componentes tiene ese estrato, etcétera, que generalmente no es de interés de la ingeniería civil y por eso no exigimos un estudio geológico o litológico para utilizar un macizo rocoso. No van a encontrar esas exigencias en las obras civiles. Lo mismo en las estratigráficas, o sea, son la estratigrafía que es la formación de los estratos. Tampoco tenemos un estudio profundo de eso, de su composición mineralógica, química que tengan los estratos. Eso sí lo hacen la parte geológica para ver las formaciones que se tienen y las condiciones de esas formaciones a través del tiempo. Inclusive esto sí se complejiza más cuando tenemos fallas geológicas, donde sí tenemos que ver de qué estratos se refiere, dónde están los estratos, qué profundidad tiene cada estrato, etcétera, etcétera. Tenemos las discontinuidades. Eso en alguna parte sí nos interesa cuando estamos ya seguros por las investigaciones que se han hecho, que cuando la discontinuidad está en dirección de la obra civil, o sea, es posible tener un derrumbe, un deslizamiento con dirección a la obra civil. Entonces, sí, ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Recordarán una experiencia que hemos tenido nosotros con un derrumbe o un deslizamiento con el túnel de Alarache, ¿no? Un túnel que no era totalmente cerrado, que tenía ventanas y ese túnel ante un deslizamiento o derrumbe de material producido por una falla geológica que hay en esa zona, dio origen a un derrumbe inesperado, no calculado, o que se salió del cálculo inicial que se hizo a ese túnel abierto, y no pudo resistir el túnel a esa carga y se rompió, ¿no? Todos, por lo menos los que han pasado por ese túnel de Alarache, han visto que una parte del túnel sí se rompió ante esa. Entonces, ¿causante de qué? O sea, de que las discontinuidades estaban en dirección de la obra civil. O sea, no estaban en dirección fuera de la obra civil, sino estaban en dirección. Entonces, teníamos que tener previsión de que podía haber ocurrido eso y deberíamos haber pensado tal vez en algún soporte en caso de que existiese, o darle mayor resistencia al túnel. Se discutió mucho sobre lo ocurrido en ese túnel, pero no bajo la memoria de cálculo. Sí se tenía previsto, pero hasta cierto margen. Tal vez ocurrió un derrumbe inesperado de condiciones de carga mayores a las esperadas, y eso fue en dirección, con una discontinuidad en dirección de la obra. Bueno, y finalmente los estados de esfuerzos in situ. Los estados de esfuerzo in situ es para averiguar si los esfuerzos que se están produciendo in situ, o sea, van a generar alguna falla o algún efecto sobre la obra civil. Y entonces son estudios más precisos de estado de esfuerzo in situ. No tenemos nosotros en la carrera, por lo menos no tenemos ningún tipo de equipo para hacer
esfuerzos in situ en macizos rocosos, ¿no? Pero las facultades de geología, de ingeniería minera, sí tienen muchos equipos que podrían servir para hacer los estados de esfuerzo in situ, que no es frecuente en las obras de ingeniería civil. Por lo tanto, son características que normalmente no las estudiamos y sí tendríamos que conocerlas por lo menos desde el punto de vista conceptual, nada más. En los ensayos de control de resistencia, los ensayos a compresión simple son los más usuales, los ensayos a carga puntual y los ensayos triaxiales, además de los ensayos de resistencia a la alteración. De todos ellos, creo que el ensayo de compresión simple es el más sencillo y el más usado en muestras de macizos rocosos, ¿no? Porque son máquinas de carga que podrían servir para hacer los ensayos de control de resistencia. Sin embargo, no solo son ese tipo de máquinas como la máquina universal que tenemos en la universidad, pero que todavía no la utilizamos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sí puede hacer un ensayo a compresión, ¿no? Luego hay los ensayos de carga puntual y los ensayos triaxiales, algunos que han hecho suelos, tal vez han hecho el ensayo de triaxial, porque tenemos sí 2 equipos de ensayo de triaxial, pero más orientados a suelos, pero con moldes especialmente preparados de roca. También podríamos hacer el ensayo de triaxial, que es un ensayo que ejerce esfuerzos en 3 direcciones, ¿no? Y ver cuál es la resistencia que viene a tener ese elemento. Y las resistencias a alteración son cuando ha sido alterado un macizo rocoso a través del tiempo o a través de la degradación de la roca, y poder evaluar desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista químico si esa degradación y esas alteraciones afectan significativamente a la resistencia, ¿no? Entonces, hay condiciones. Uno de los indicadores sobre la resistencia a la alteración es el índice de durabilidad que tiene el macizo rocoso, y si podemos hacer ese ensayo de durabilidad, vamos a poder relacionar con la resistencia a partir de este cuadro. Es decir, el ensayo de durabilidad tiene rangos desde 0 hasta 100, y mientras más alto el índice de durabilidad, más alta la resistencia. Mientras más baja el índice de durabilidad, que quiere decir que el macizo rocoso está degradado, y por lo tanto, si está muy degradado y su índice de durabilidad está entre 0 y 3, el macizo rocoso no tiene resistencia, o sea, prácticamente tiene una resistencia muy baja. En cambio, si el índice de durabilidad es alta, ese macizo prácticamente está no degradado, está completo y tiene características de resistencias muy altas. Entonces, esta es una condición que a nosotros, los ingenieros civiles, sí nos interesa, y si pudiéramos encargar un ensayo de durabilidad, lo encargamos para relacionarlos con la
resistencia. Hasta ahí vamos a utilizar todo lo que hemos avanzado hasta esta parte para la evaluación que tenemos programada la siguiente semana. Entonces, todas las diapositivas hasta esta parte van a estar puestas en el Moodle, los videos también de las clases hasta esta parte, de tal manera que puedan hacer un repaso de todo lo que hemos hablado, tanto en la mecánica de suelos como en la mecánica de rocas. Y hasta ahí va a ser nuestra primera evaluación. Lo que nos falta sí es, con toda esa información teórica que hemos avanzado, qué ejercicios relacionados con la ingeniería civil podrían hacerse desde el ámbito geotécnico, ¿no? Que es lo que vamos a hacer en las siguientes 2 clases. ¿Alguna pregunta más antes de terminar esta clase? Bueno, entonces les agradezco su presencia y con esto terminamos, y en las siguientes 2 clases nos vamos a dedicar un poco a ejercicios para prepararlos para la primera evaluación que está establecido para el 24 de septiembre. Ingeniero, disculpe. Adelante, Ariel. Usted indica índice de durabilidad. ¿Este índice es la resistencia a la compresión? No. No. No tiene nada que ver. Nada que ver. Es otro valor geológico que sacan en mecánica de rocas, ¿no? No hacemos nosotros ese índice, pero nos gustaría encargar a un equipo geológico en una obra para relacionarlo con la resistencia. Por eso hay una relación con la resistencia, que eso es lo que nos interesa a los ingenieros civiles. Bueno, Inge, gracias. Bueno, entonces con eso terminamos y estamos nuevamente conectados la siguiente clase, que es el día viernes. Hasta luego a todos. Y el grupo que expuso, por favor, ponga en el WhatsApp su exposición para sus compañeros. Hasta luego a todos.